en esta exposición consecutiva del libro de Lucas. Hoy será el sermón número 116 de nuestra serie. Yo quiero ir avanzando para poder abordar más cosas, pero estamos aquí. Ya le he dicho, hermano, que estamos abordando los temas de la última semana de nuestro Señor antes de ir a la cruz. Básicamente los últimos un par de días. Los sacerdotes y escribas acababan de recibir una fuerte y directa reprensión de parte del Señor cuando le preguntaron con qué autoridad el Señor hacía tales cosas. Pero allí notamos, hermanos, que la pregunta que ellos hicieron no fue sincera. Porque cuando el Señor les responde, y además les hace ver su pecado, si hubieran sido sinceros, ellos se hubieran postrado ante el Señor, hubieran reconocido su pecado, pero ¿qué respuesta dieron? El versículo 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Note que la intención de matarle, ya cual ya venimos arrastrando de varios episodios antes, la intención de matarle no cambió. Sin embargo, lo único que los detenía de consumar el hecho era que temían al pueblo, pero habiendo quedado expuestos, avergonzados, obraron carnal y estratégicamente. El versículo 20 señala cuál fue su manera estratégica de responder. Enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Así que como el Señor los puso en un dilema, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto, si ustedes me responden esto, el Señor los puso en un dilema, entonces ellos consultan con sus líderes para mirar cuál es la mejor forma de ahora responderle. Y entonces la mejor forma que encontraron fue respondiéndole de la misma manera, poniéndolo en un dilema. En Mateo 22, 15 al 16, que es el texto paralelo y es más amplio, nos indica con más detalle qué pasó, nos dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, es decir, los discípulos de los fariseos, con los herodianos. Tiene que entender esto. Aquí hay dos grupos que después de consultar qué hacer con el Señor, entonces concuerdan ir, pero ahora vienen los discípulos de los fariseos y los herodianos. Estos dos grupos no pueden estar más en desacuerdo, pero tenían un interés común, el deseo de matar a Jesucristo. Los sacerdotes, es decir, y entre ellos los fariseos, ¿por qué querían matar a Jesucristo? Pues bueno, cuando lo ven entrar a Jerusalén y todo el pueblo lo reconoce como el bendito el que viene en el nombre del Señor, le reconocieron como el Mesías, entonces ellos por los intereses que tenían, sea celos, sea sus intereses de poder, que no se les restara influencia sobre el pueblo, por lo que sea, hermanos, entonces sintieron como un atentado el que se le reconociera como rey a Jesús. Por otro lado, los herodianos, quienes representaban, como su nombre lo dice, los intereses de Herodes. Ellos no estaban tan interesados, hermanos, en la ley de Dios, supuestamente. Ellos eran fieles a Herodes, pero también se vieron atacados. ¿Por qué? Porque allí había entrando uno que le decían el rey. Y si Herodes era el rey, pues se vieron atacados en sus intereses. Así que por ambos lados nuestro Señor estaba en estrecho. Ese reconocimiento de rey lo puso en estrecho con los fariseos, que supuestamente lo celaban de parte de la Escritura, y de los herodianos, que lo celaban por parte de Herodes. Así que van estos dos tipos de personas y le hacen una pregunta al Señor, previa adulación. ¿Por qué? Porque le dice, Señor, reconocemos que
Tú juzgas rectamente, que tú no eres parcial, es decir, lo que tienes que decir, lo dices y no te cuidas de nadie. Sí. ¿Dónde ve usted que era una mera adulación? Pues después de la respuesta no cayeron a sus pies diciendo, sí, en efecto, no nos habíamos equivocado, tú eres un maestro, tú eres tan ecuánime. No, nada de eso. Era una adulación. Y le preguntaron y le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿es lícito dar tributo a César? Estos grupos se conciertan para que al hacer una pregunta, y al hacérsela públicamente, de parte de dos grupos irreconciliables, el Señor no tuviera salida. Si respondía de cierta manera, uno de estos dos grupos poderosos saldría favorecido a costa del otro. Pero en ambos casos, Jesucristo perdía. Es decir, la respuesta le iba a dar la razón o a los sacerdotes, y eso a costa de afectar a los herodianos, o le iba a dar la razón a los herodianos a costa de dañar a los sacerdotes. Pero en ambas cosas Jesús perdía, con cualquiera cara de la moneda. El grupo perdedor podía esgrimir una acusación contra Jesucristo de la que él no saldría bien librado. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Déjeme explicar en primera medida el entendimiento de la pregunta, de esta pregunta. Hermanos, se dice que en interpretación bíblica el contexto lo es todo. Y no podemos entender la respuesta que dio Jesucristo a menos que entendamos bien la pregunta que se le hizo. ¿Por qué, hermanos? Gracias a que no entendemos qué fue lo que se le preguntó, entonces malinterpretamos, como ha pasado hasta el día de hoy y a lo largo de la historia de la iglesia, esta cuestión. La pregunta no fue planteada para averiguar si Jesucristo creía en la soberanía de Dios. Esa no era la pregunta. La pregunta no fue planteada ni por los discípulos de los fariseos, ni por los herodianos, en cuanto a lo que el Señor piensa que le pertenece a Dios como Dios. Lo que le pertenece a Dios por derecho de creación, por derecho de soberanía. Pues en ese sentido, Jesucristo, los fariseos, y me imagino que para los herodianos no era ningún secreto, que el Señor reconocía que Dios es Dios de todo. La pregunta entonces no debe ser interpretado como que, ¿qué piensa el Señor? ¿Dios es Dios y se le debe todo? Esa no es la pregunta que le están haciendo. No hubiera sido una trampa. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué hubiera dicho? Considero que Dios es Dios. ¿Qué trampa era esa para un judío? ¿Qué trampa era esa para el Señor? Nunca el Señor fue cuestionado por eso. Esa no era la trampa. El asunto era más bien preguntar si como pueblo de Dios que se consideraban ellos, algo de ello le pertenecía al César. Es decir, nosotros, pensaba el judío, como pueblo de Dios, que solo vive para dar loor a Dios. Esta tierra nos la dio Dios, este pueblo es de Dios, seguimos la ley de Dios, y la ley de Dios dice que solamente debemos honrar a Dios. ¿Es lícito que en el contexto de que en toda nuestra vida es una devoción a Dios, debemos darle algo al César y no traicionar así nuestra propia ley? ¿Entiende la pregunta? No es si es lícito darle a Dios las cosas, ese no es el punto, pues el Señor hubiera dicho, pues es lícito darle a Dios todas las cosas, no es que todo es de Él. No era la pregunta, era una trampa, es decir, el asunto giraba en torno a que si era posible honrar a Dios sin caer en las transgresiones de la ley que prohíbe honrar a otro que no sea Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el tributo es una honra. Entonces, al dar tributo, ¿qué se estaba haciendo? Honrando.
Entonces la pregunta que se le hace es si es posible honrar a Dios sin caer en las transgresiones de la ley que prohíbe honrar a otro que no sea Dios, dándole tributo al César. El asunto en cuestión era si no se traicionaba el llamado de Dios a adorarle con todo nuestro ser, dándole honor también al César al darle tributo. Pero esta pregunta fue hecha casi que asumiendo lo que el Señor iba a responder, versículo 20, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. ¿Qué están presuponiendo que el Señor iba a responder? Hay que darle todo a Dios y al César no hay que darle nada. Y con esa respuesta, mire, no quiere pagar al César y se lo entregaban al gobernador. Así que ellos hicieron esto. Le planteamos dos cosas que son, que aquí ninguno, todos lo tienen en el corazón. El judío dice, me siento mal pagando este tributo porque me siento honrando al César, honra que solo le debo a Dios. Pero nadie lo decía. Así que se la ponen al Señor para que Él la responda, sabiendo imposible que Él vaya a decir, hay que darle todo al César, y imposible. Él va a optar por darle honra a Dios y ahí lo tenemos. Ahí se lo vamos a entregar al gobernador. Y es que tal parece, hermanos, que estos fariseos representaban el celo de una nación que solo deseaba servir a Dios y por eso se negaban a rendir pleitesía al César. El César es un cargo, ¿no? No era el nombre. El César es un cargo. Ellos se resentían, los judíos y sus líderes, por tener que pagarle tributo a un gobernante extranjero. Les recuerdo, hermanos, que no fue que Roma entró y pidió permiso para gobernarlos. Desde hace algún tiempo atrás, ellos invadieron el territorio y sometieron a la fuerza a los judíos a pagarles tributo. Así que ellos, ¿cómo iban a pagar? Primero, tributo de una tierra que es de ellos, que les fue quitada injustamente. Un tributo a un gobernante extranjero, es decir, gentil. Y esto se volvía peor porque estos gobernantes exigían honores y reclamaban títulos pertenecientes solamente a Dios. Estudiosos señalan que la moneda que el Señor pidió, cuando dijo, tráigame una moneda, y les mostró una imagen, por un lado decía lo siguiente, Tiberio César Augusto, hijo del divino. Por otro lado decía, sumo sacerdote. Y la imagen que tenía era del César sentado en un trono sacerdotal. Y entonces era fácil sacar conclusiones. Si usted toma de ese dinero, que ya de por sí tiene una imagen de un hombre que reclama ser Dios, y además de eso se le paga tributo a este hombre, no solamente le estamos reconociendo el poder civil que tomó por la fuerza, porque está aquí es por la fuerza, sino que se daba honra a lo que representaba el César, es decir, toda la adoración idolátrica de Roma. Ante los ojos del fariseo estricto, el emperador que exigía ese tributo era un blasfemo e injusto. Y aunque no todos, pero entre los judíos había grupos subversivos, extremistas, que se rebelaban y hacían revueltas sociales protestando contra esto. Usted puede corroborar Hechos 5, 36 y 37, Hechos 21, 38. Estos, vuelvo y digo, no todos los judíos, pero estos grupos extremistas representaban de forma violenta lo que los demás pensaban pero no se atrevían a hacer. Los celotes eran un grupo así. El Señor llamó a uno a ser discípulo suyo de ese grupo. Lo sacó de allí, ¿sí? ¿Cómo ve? Entonces, con este contexto, si el Señor respondía afirmativamente, sí es lícito dar tributo al César,
entonces no solamente desprestigiaba la causa de los celotes radicales, sino la causa y creencia de todo judío devoto y amante de la libertad. Ellos afirmaban resentidos lo que Juan 8:33 dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos negaban su sometimiento porque Herodes era pagano, idólatra, un invasor arbitrario que representaba la opresión de una nación extranjera y muchas veces injusto. Así, si el Señor decía que era lícito pagarle tributo al César, los sacerdotes podrían reclamar victoria diciendo: he aquí vuestro Mesías, un arrodillado al imperio, vendido a Roma, además incitador de idolatría y del culto de César. Esa es la libertad que Él os promete. Este es el culto que Él defiende. Y hubiese quedado, hermanos, desprestigiado públicamente. Pero si respondía que no era lícito darle tributo a César, lo que todos estaban esperando que respondiera, y lo que, digo, como judío estaba obligado a responder, se expondría al cargo de traición, rebelión, y hubiese corrido la suerte de los sediciosos. Recuerda, hermanos, que la persona que luego fue soltada, Barrabás, él, además de ser un hombre injusto, fue apresado por sedicioso. O sea, que él iba a morir por eso. Lo que pasa es que hicieron un cambio, ¿no? Dejaron a Jesucristo y dejaron al sedicioso. Así que usted mire cómo se pagaba la sedición. La sedición es el levantamiento contra un gobierno para derrocarlo. Así que si el Señor hubiera dicho, no es lícito dar al César, entonces lo hubieran llevado al gobernador. Entonces, déjeme parafrasear esto. A ver, Jesús, ¿acaso eres un vendido a los intereses de Herodes? ¿Acaso estás apoyando el culto idolátrico a su nombre? ¿Acaso tú estás apoyando las causas extranjeras en detrimento de tu propio pueblo? ¿Es tu deseo ver a tus hermanos esclavizados y a tu Dios deshonrado? Oh Jesús, ¿o acaso estás apoyando la causa judía? ¿Estás del lado de la causa judía, lo que te pone en contra de la causa del César? ¿Eres o no de Dios? ¿Eres o no de Roma? Y esto me permite, hermanos, ir a la respuesta de nuestro Señor. Con esta respuesta, el Señor señala de manera inmensamente sabia la voluntad de Dios, no solo para los que estuvieron allí, hermanos, sino para la iglesia a través de todos los siglos. Antes de responderles, el Señor revela que conoce sus intenciones. ¿Por qué me tentáis? Y en Mateo le llama hipócritas. ¿Por qué me tentáis? Es decir, mire, no solamente ustedes lo saben, sino yo también lo sé porque conozco su corazón. Y todas esas palabras y todas estas preguntas que me hacen es producto de vuestra hipocresía. ¿Por qué hipocresía, hermanos? Estos mismos que supuestamente vivían para glorificar a Dios como nación, estos mismos que despreciaban en su corazón la autoridad del César, cuando los intereses fueron otros, en Juan 19:15, ellos mismos dijeron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Ah, ya. Los mismos sacerdotes que están instigando, que son resentidos contra el César, que no reconocen su autoridad, que están instigando a Jesucristo para poderlo acusar, ellos mismos, cuando los intereses fueron otros, dijeron, no tenemos más rey que César. Ah, ahora sí, hipócritas. Ahora sí, hipócritas. Es decir, para acusar a Jesús, no creemos en la autoridad de César. Pero si él hubiera respondido de cierta forma, lo toman y ¿a quién lo entregan?
al César, reconociendo su autoridad. Por eso el Señor dice hipócritas. Algo así, la respuesta no solo es para ustedes. Con esta respuesta quiero instruir a mi iglesia a través de los siglos. Para los beneficios no tenían más rey que a César. Para sus propios pecados no tenían más rey que a César. Para los deberes y demandas de la ciudadanía solo tenían como rey a Dios. Sospechoso, ¿verdad? Hipócritas. El asunto no era resolver una tensión, sino acusar a Jesucristo y ridiculizarlo. El Señor hace algo muy peligroso, ¿sabe? En contra de todo, dice el versículo 24, mostradme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, de César. ¿No cree que estaba jugando con fuego? Justo toma la moneda, la que es la causante uno de los causantes del escozor. Dígame de quién es la imagen. Oh, sí, de César. Suponemos que algunos dijeron, tiene la imagen, pregunta por la imagen, entonces va a decir, no te harás imagen. Bla, 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 bla. Y por eso no hay que dar. Lo tenemos, cayó en la trampa, lo acusaremos con Roma. Estamos esperando que empiece a recitar la ley. Suponemos que otros pensaron que el Señor iba a afirmar que todo era del César. ¿Sí ves esta moneda? Todo es del César, todo es de él. Que nada había que reservarle, que era un privilegio estar bajo el dominio del César. Gracias al César por su cuidado y sabiduría. Pero el Señor responde estas palabras. Versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Analicemos esta respuesta, hermanos, en su primera parte. La primera parte de la respuesta. Dad a César lo que es de César. Analicemos esa frase. En primera medida. Con esta parte de la respuesta, el Señor reconoció la autoridad del César. Es decir, si había un momento específico donde Él debía dar claridad de cuál es la posición de Él y de sus discípulos con respecto a la autoridad civil, era esta, ¿no? Si era un momento clave para especificar no solo Él, sino lo que sus discípulos y lo que el pueblo de Israel debería hacer con respecto a César, era este. Y en su respuesta reconoció la autoridad de César. Su respuesta jamás deslegitimó la autoridad que el César tenía. Usted nunca puede al leer este texto decir, el Señor deslegitimó. Y le dijo, rey ilegítimo, su gobierno es ilegítimo, nada. Este era el episodio específico y claro para aclarar esto. ¿Ve usted que el Señor atacó la autoridad de este gobernante? En ninguna parte, ni aquí ni en ningún texto. ¿Y acaso el Señor no era consciente que Roma había invadido el terreno judío? Un momento. Si hoy día un gobierno injustamente viene y por la vía militar toma dominio de otro pueblo, eso sería injusto, ¿no? Bueno, ahí también era injusto. ¿Acaso el Señor no recordó que ellos estaban ahí por la vía de las armas? ¿Acaso el Señor no sabía que ellos llegaron por la vía de la fuerza injustamente y los tomaron y los hicieron tributarios? ¿Dónde está el reclamo del Señor que por haber hecho eso no se les debe sujeción? ¿Dónde está el reclamo? ¿Lo nota usted? Yo tampoco, no existe. ¿El Señor acaso no era consciente que esos gobernantes eran paganos? ¿No era consciente el Señor que ellos eran idólatras? ¿Que parte de los impuestos que pagaban eran para sus deleites? El Señor lo sabía. Sabe que Dios de manera providencial levanta reyes, así sean tan paganos, idólatras y crueles como Nabucodonosor, y los levanta para sus propios propósitos soberanos.
Daniel 2:37, tú, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Se lo está diciendo a un hombre idólatra, pagano, gentil, orgulloso, pecador. ¿Y qué le dice Daniel? Tú, rey de reyes, el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y que yo sepa, en la historia, Nabucodonosor nunca tomó un pueblo por las buenas, sino matando a la gente que se interponía. La gran parte de este poder fue usado para lo malo. Y sin embargo se dice que Dios mismo levantó este rey. No es que Dios esté avalando lo que hace, pero al menos se dice que Dios da ese poder. En Juan 19:11 ante Pilatos, el Señor le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jamás el Señor le dijo a Pilatos, tú no tienes autoridad sobre mí, tu poder sobre mí es ilegítimo. Era el momento, ¿no? Pero ¿qué le dijo? Tú tienes poder sobre mí, pero porque se te ha dado de arriba. No se lo dice a un bautista reformado, no se lo dice a un reformador, se lo está diciendo a Pilatos, que luego usa su poder para matarlo. No vemos que Pilatos haya sido un siervo consciente de Dios, fue un siervo inconsciente de Dios, pero no consciente. Pero se reconoce que soberanamente Dios le da autoridad. ¿Acaso eran los apóstoles ingenuos, que no sabían que los emperadores romanos eran inmorales, disolutos, corruptos, paganos e injustos? ¿Por qué pues Pablo dice en Romanos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios? ¿A quién estaban haciendo referencia? ¿A qué tipo de gobernantes? ¿Tenían en mente a Calvino? ¿A Knox? ¿A Farel? No, hermanos, tenían en mente a Nerón. Las autoridades que hay, dijo Pablo, por Dios han sido establecidas. Yo sé que no todas gozan de su favor, pero todas han sido establecidas por Dios. En esa respuesta que el Señor dio, primero, reconoció la autoridad del César, porque en sus palabras jamás deslegitimó su autoridad. Segundo, reconoció la obligación de pagarle la deuda que se le tiene. Reconoció la obligación de pagarle la deuda que se le tiene. Cuando el Señor dice, dad a César, la palabra dad, el verbo dad, es apodídomi, que significa devolver. Literalmente es dar pero devolviendo, es decir, pagar la deuda, recompensar, cumplir. Por eso Matthew Henry traduce, por lo tanto, devuélvele al César lo que es de él. El Señor señaló con toda claridad, mire, es que ni estoy interpretando, dad al César lo que es del César. En este texto hay cosas que son ¿de quién? De él. Lo que pasa es que las tiene usted. Y entonces, siendo del César, las tengo yo, ¿qué me toca hacer? Devolverlas. El tributo, escuche, el tributo no es darle de usted al César. El tributo es devolverle al César lo que es de él, pero que Dios se lo dio a usted. Usted diría, uy, Señor, no nos pases por estas aguas tan amargas. ¿Por qué no se los das directamente allá? Qué bueno, qué humildad nos enseña. El Señor dice, vea, esto es lo que le doy a usted. De eso hay algo que es de él. Devuélvaselo. Dad, devolved al César lo que es del César. El Señor está reconociendo que hay muchas cosas, escuche, no me malinterprete, que hay muchas cosas que tenemos nosotros que el Señor nos las dio es para devolvérselas a su dueño. Y en este caso, ¿quién es el dueño? César. El lugar prominente que Dios les ha dado a las autoridades no es poco, ¿no cree?
Hay cosas que para Cristo son del César, las tenemos, pero son del César. Entiéndase el César como autoridad civil, porque usted puede decir, ay, menos mal me salvé de este texto, porque aquí no tenemos Césares. No, hermano, autoridad civil, autoridad civil. Hay cosas que son del César, y entonces, como son de él, no se les puede negar. Debe pagarse. ¿Sabe el Señor lo que está diciendo? Por supuesto. Te recuerdo que en Mateo 17:27 llamó la atención de Pedro, aún así, pagó sus impuestos, le devolvió al César lo que es de él. De seguro que el Señor no dice, escuche, el Señor nunca dijo, dependiendo la piedad del rey, depende el alcance de la sujeción suya. Es decir, mida su tributo en cuanto a la piedad del rey. Si el rey es piadoso, su tributo es grande o completo, devuélvale todo. Si el rey es menos piadoso, devuélvale menos. Si el rey no es nada piadoso, no le devuelva nada. No, hermanos, dad al César. Recuerde que el mismo César del que estamos hablando usó su poder para matarle después. Ni por eso el Señor dijo, no, mire, haga una cosa, usted mire, y haga una evaluación de hasta qué cosa. Hay cosas que son del César, y si son del César, ¿qué hay que hacer? Dárselas, hermano. No es si es piadoso, si es bueno, si no es idólatra, si es protestante, si es católico. La voz de Jesucristo hacia todos es que debemos darle a la autoridad civil no lo que es nuestro, sino lo que le corresponde a ellos. Romanos 13, 6, 7. Pues por eso pagáis también los tributos. Romanos 13, 6 al 7. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad, escuche, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, es decir, que el tributo es una deuda que tenemos y que toca, pagarlo. Al que impuesto, ¿qué es un impuesto? Una deuda que tenemos para con el César. Al que respeto, al que honra, honra. Y en Primera de Pedro 2:17, en el mismo sentido, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿De dónde sacamos la idea que los reyes solo deben ser obedecidos en las cosas que nos parecen, que van con nuestro pensamiento, que no nos incomodan y en las que estamos de acuerdo? ¿Dónde está ese texto en la Biblia? ¿No está, verdad? De esta manera, déjeme darle 3 implicaciones. El Señor advirtió en contra del mal entendimiento de la relación que hay entre el reino de Dios y la ciudadanía temporal. Con esta primera parte de su respuesta, el Señor nos advirtió en contra de ese mal entendimiento. Es difícil, hermanos, pero esto se malentiende. La relación que existe entre el reino de Dios y los asuntos de la ciudadanía temporal. El que diga que la ve claro, hermano, eso sí, es un sabio y erudito. Nos toca, hermanos, pero el Señor con esto nos abrió el entendimiento. En esto el Señor aclaró cómo se relaciona un discípulo suyo con los asuntos temporales. Un discípulo suyo que es ciudadano del reino. Punto. Pero es ciudadano, metafóricamente, de Roma. Y el Señor nos enseñó. Cristo nos enseñó que un discípulo suyo jamás debe usar su fe como un escondite para rebelarse a la autoridad civil. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos particularmente del reino espiritual, donde usted entra por medio del nuevo nacimiento, este reino que se proclama por el Evangelio. A la par de ese reino, existen asuntos necesarios que corresponden a este mundo donde Dios quiso que dependamos de los reyes para nuestra vida aquí en muchas cosas. Matthew Henry dijo, el Señor con esta respuesta no ofendió a nadie. Fue para su honor y el honor de la doctrina de Cristo que Él no se interpuso como juez o divisor en asuntos de esa naturaleza, es decir, de los impuestos, sino que los dejó como los encontró, porque su reino no es de este mundo.
Y en esto ha dado un ejemplo a sus ministros para que no se adentren en estas controversias y dejen estas cosas a quienes les corresponden. Con esta respuesta es la implicación, ¿verdad? El segundo, el Señor advirtió contra el pecado de la sedición al negarse a pagar al César lo que es suyo. La sedición o la rebelión civil. Con esta misma frase, dada al César lo que es de César, el Señor advirtió contra el pecado de la sedición o contra la rebelión civil al negarse a pagar al César lo que es suyo. Lejos estaba nuestro Señor de representar a un líder social en su época, así como estaba lejos de ser el cabecilla de una sedición o una rebelión a la autoridad civil. Entiéndase sedición como ese levantamiento, ¿verdad? Ningún hombre de Dios, escuche, ningún hombre de Dios, ningún discípulo de Jesucristo, ningún apóstol, ni siquiera ningún profeta, un hombre de Dios del Antiguo Testamento fue acusado de sedición. Ninguno. Entonces no use la Biblia para decir, el pueblo de Dios debe levantarse contra las injusticias. Porque no va a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que civiles hagan tal cosa. Fueron acusados de sedición, eso es cierto. Hechos 21:38. Pero no eran sediciosos, fueron acusados y tuvieron que defenderse de este cargo. Les recuerdo que los apóstoles no fueron a la cárcel por sedición o por rebeldía, sino por predicar el evangelio de la salvación de Jesucristo. Para los apóstoles hubiera sido una mancha en su carácter si hubieran sido sediciosos. Por eso Pablo se apresura a aclarar en Hechos 24, 11 al 13. Como tú puedes cerciorarte, está hablando a un tribuno, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. ¿Por qué el afán de decir, no me vean como un sedicioso, no me vean como un rebelde? ¿Por qué el afán? Porque hubiera sido una mancha en el carácter cristiano, ser un rebelde contra la autoridad civil, ser considerado como un cabecilla, como un insurgente ante la autoridad civil. Eso es una mancha en el carácter cristiano. Por eso el apóstol dijo, no, a mí sáqueme de eso. Yo fui a orar. Así que no es cierto. Primera de Pedro 4, 15 al 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique al Señor. El levantamiento contra la autoridad civil, la rebelión civil por los asuntos temporales, no se puede justificar por la Escritura, menos la sedición armada. Tercera implicación, advirtió contra la falta de discernimiento y equilibrio. Porque, note, ¿no le parece la respuesta del Señor equilibrada? Dada al César, que es del César, y a Dios. Hay un equilibrio bíblico, no nuestro equilibrio, el bíblico. Y el Señor con esta respuesta advierte contra la falta de discernimiento y equilibrio y pretender esconder la rebeldía detrás de los asuntos divinos, lo que hacían los fariseos y los sacerdotes. Esconder su rebelión contra la autoridad civil, ¿en dónde la escondían? Detrás de la religión. El Señor dejó claro con esta indicación que al darle al César lo que le corresponde, no se afecta la vida de piedad que usted puede llevar a cabo su vida religiosa, piadosa, aún devolviéndole al César lo que es de él. El Señor aclara que no se contradice la vida de un discípulo suyo si le devuelve al César lo que es de él. Que nadie puede decir que la única manera de servir a Dios
que la única salida para servir bien a Cristo es siendo rebelde al César. Note que estas personas se negaban en su corazón a darle al César lo que le correspondía. ¿Y cuál era su escondite? Para guardar ese rencor, ese resentimiento, esas ganas de rebelarse. ¿En qué se escondían? Dios, hay que darle a Dios, ¿no? Dios. Pero al final, hermanos, le mostré en el sermón pasado, le estoy mostrando en que no se sujetaban a la autoridad civil. Y a Dios le mostré como 9 cosas de las que Jesucristo los acusó. Ustedes no conocen a Dios, no temen a Dios. Así que era un simple escondite. Es decir, no me quiero someter al César porque honro a Dios. Y el Señor les pone la lupa en su honra a Dios. No encontró ninguna honra a Dios. Esa misma gente que estaba esperando la respuesta piadosa de Jesús, lo quería acusar ante el gobierno. Entonces, ¿creían o no en su legitimidad? Ellos aprovechaban las carreteras romanas que hoy existen. Todavía existen. Y todavía se pueden ver los acueductos romanos. ¿Qué ingeniería, no cree? Bueno, eso es otro cuento. Ellos aprovechaban las carreteras para caminar, para comerciar, aprovechaban las vías, aprovechaban el comercio, aprovechaban la seguridad que les daba Roma, porque ningún pueblo les hizo daño gracias a que Roma estaba con sus ejércitos. Y ahí sí no había ninguna pregunta, ¿es lícito recibir del César todos estos beneficios? No, ellos nunca se preguntaron si era lícito recibir los beneficios de Roma. El asunto era cuando se les mostraba sus obligaciones para con César, porque entonces allí sí decían, solo al Señor serviremos, solo de Él recibiremos todo, solo a Él es nuestro Dios. ¿Nota lo que le estoy diciendo? El Señor aclara lo siguiente. Los poderes superiores son encargados del bienestar público, la protección de sus súbditos, la conservación de la paz. Tienen derecho en contraprestación a una justa proporción de la riqueza y de los ingresos de la nación. Por eso, hermanos, pagamos tributo. Cristo nos manda que lo demos y no se contradice nuestra profesión de fe cuando le devolvemos al César lo que es del César. Nosotros tenemos grandes problemas con nuestras corrupciones y cosas así. Pero, hermanos, un edificio así, una carretera como la tenemos al frente, un negocio aquí y cosas así, han venido ¿de qué? De mucha gente que le devuelve al César lo que es del César. Así que si no quiere pagar impuestos, si no quiere respetar la norma, si no quiere respetar el código de policía, el de tránsito, las reglamentaciones de salubridad, hágalo a monto propio, pero jamás se esconda detrás del cristianismo diciendo que eso es servir a Dios. No le estoy diciendo que lo haga, entiéndame el asunto, sino que usted no puede decir, es por mi fe que me revelo. Con la segunda parte, hermanos, déjeme poner el santo equilibrio. ¿Quedó el Señor ahí diciendo del al César lo que es del César? Es decir, no, lo más importante es lo que se le dé al César. Y se volteó y se fue. No, hermanos, también dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Y con esto, primero, el Señor aclaró que hay asuntos que son de Dios, que se le deben a Dios, que los tenemos nosotros y que le tienen que ser devueltos. Otra vez, con esta misma respuesta el Señor aclaró que hay asuntos que son de Dios, por lo que se le deben a Dios, pero que los tenemos nosotros y le tienen que ser devueltos. Lo mismo dije del César, ¿verdad? Pero esto es con Dios. Así como el César tiene un ámbito donde debe ser satisfecho y atendido, Dios tiene que ser atendido en sus demandas, en su señorío, en ese aspecto de su reino espiritual.
Por supuesto que aquí el Señor señala la suprema autoridad de Dios. Jesús está enfatizando el hecho de que todo el servicio, la gratitud, toda la gloria le pertenece a Él. Que deben serle tributados a Él. Tributad a Dios, dice el Salmo. Dadle a Él la gloria debida a su nombre. Adorar, hermanos, entiéndame cuando voy a usar aquí en este contexto la palabra pagar. Pagar no es pagar en el sentido de obras para salvación. Lo que estoy diciendo es que su señorío genera deudas de nosotros. Él es bueno, tenemos deuda de gratitud. Él es bueno, tenemos deudas de adoración, de gloria. Eso es lo que quiero decir. Jesús está enfatizando, hermanos, que hay cosas que son de Dios, como la gloria, la honra, el honor, el servicio, pero que nosotros debemos devolvérselo como su pueblo. Y lo que es de Dios, no hay nada que se le deba retener. Hay que darle la gloria debida a su nombre. No creer en Él, no arrepentirse, no adorarle, faltar algunos de sus mandamientos, no guardar su día, no ofrecerle culto, no ofrendarle, no dedicar su vida, sus recursos, sus oficios, no dedicar el fruto de labios, tantas cosas que Dios pide de nosotros. Cuando no se las damos, no le estamos dando a Dios, no lo que es nuestro y se lo queremos dar, sino lo que es de Él, que hoy tenemos nosotros y que se lo debemos devolver a Él. Porque no me diga que el 10% de su salario es de Dios. No, que yo sepa, todo es de Él. Pero devolvemos una parte. Dios es el único, escuche, Dios es el único que puede demandar obediencia absoluta. Y es la única autoridad que tenemos que puede reclamar absolutamente todo de nosotros. Su palabra es la única norma que jamás puede ser cuestionada. Sus mandamientos, tanto de la primera tabla como de la segunda tabla, primera tabla que tiene que ver con su adoración y su honra, como la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo, ambas cosas deben ser atendidos porque son de Dios. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios. El Señor también señaló, segundo, que ambos asuntos pueden ser llevados a cabo siendo buen discípulo del Señor. Entonces no es lo que ellos pensaban. Si usted le da al César, falla con Dios. O si usted le da a Dios, falla con César. El Señor enseñó que ambos asuntos pueden y deben ser llevados a cabo simultáneamente. Lo que le quiero decir es que usted no tiene que pausar la vida cristiana, decir, bueno, voy a pausar mi vida cristiana, los principios bíblicos los voy a pausar para poder servirle al César en esas cosas mundanas, feas, que no son de un buen cristiano. Y para servirle a Dios, entonces le toca pausar su obligación con el César y ahora sí servir a Dios en las cosas buenas, lindas. No. El Señor enseña que ambas cosas pueden y deben ser llevadas a cabo simultáneamente. El Señor jamás puso un conflicto entre las dos ciudadanías que tenemos. Existe una ciudadanía que impera, por supuesto, la del cielo, que abarca todo. Existe una ciudadanía de las cosas de esta vida, por supuesto, de las cosas temporales, de lo que se corresponde darle al César. Primera de Pedro 1:17, mire este equilibrio bíblico. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí es entre el dicho del Señor, escuche, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está señalado en esta parte? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, aquí es que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice el texto? Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es eso? Dale al César lo que es del César. Si invocáis por Padre, andad
con temor toda la peregrinación. Entonces, para el Señor usted puede andar en responsabilidad piadosa, atendiendo a cada uno de estos dos ámbitos. El Señor no plantea un contraste, o lo uno o lo otro. Era lo que querían los fariseos o los herodianos. Y el Señor responde, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Ambos en sus contextos, ambos en sus ámbitos. El obispo Ryle dice, honra, amor, obediencia, fe, temor, oración, adoración espiritual eran pagos a Dios que podían hacer diariamente y pagos con los que no interfería el gobierno romano. No podían decir que el César imposibilitaba estos tributos a Dios. Debían preocuparse de pagar su tributo a Dios en cuanto a las cosas espirituales. No había necesidad de colisión entre las exigencias de un soberano terrenal y el celestial. En cosas terrenales debían obedecer a los poderes bajo cuya autoridad estaban. En las cosas espirituales debían hacer lo que sus antepasados habían hecho, y es obedecer a Dios. Esta implicación de la respuesta del Señor, con esta respuesta de dar a Dios lo que es de Dios, le advirtió a sus discípulos de un servilismo a la autoridad civil. Porque hay cosas que son de Dios y solo se las debemos dar a Dios. Escuchen, con esta respuesta, dada a Dios lo que es de Dios, el Señor advierte a sus discípulos y a nosotros en contra de un servilismo a la autoridad civil. Servilismo no es sujeción. Servilismo no es servicio. Servilismo es ir más allá de un servicio normal. El Señor advirtió contra el servilismo a la autoridad civil. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo son de Dios y no, entiéndame, nunca se las debemos dar al César. Adoración. El César puede tener parte de mi billetera, pero mi adoración, vea, darle al César la adoración es idolatría y sería servilismo a él. Mi obediencia absoluta, su obediencia absoluta, ¿a quién está? Al Señor, y espero que no le den nunca obediencia absoluta al César, porque esa es una cosa que Él no puede tomar de nosotros. Nuestra obediencia absoluta es de Cristo. El temor que todo lo abarca. Nosotros debemos honrar y temer a la autoridad. Pero el temor que todo lo abarca, ese solo es de Dios. No podemos excusar el desatender o desafiar a Dios excusando que el César lo pidió. Es que, Señor, yo sé que no te voy a dar esto que te corresponde, pero es que el César me lo pidió. Y tú dijiste que al César lo que es del César. ¿Qué diría Dios? Sí, pero a Dios lo que es de Dios. No quiero hacer referencia nada más, pero escuchen. El domingo es el día de ¿quién? Por su propia boca será juzgado. Que César dice que el domingo esto, que el César dice que el domingo lo otro. Ay, César, hasta allá no van tus tentáculos. Este es el día que ha hecho Jehová. No es tuyo. El obispo Ryle dice, hay pocos asuntos en las que los cristianos tienen tanta necesidad de orar por una mente sensata y un juicio claro, y de pedir liberación de una conciencia enfermizamente escrupulosa en lo que tiene que ver con los tributos al César. Sí, hermanos, hay cristianos con una mente excesivamente escrupulosa que le tienen más honor al César, más temor al César. Se saben exactamente lo que pide el César, pero no lo que pide Dios. Y están más dispuestos a complacer al César que a complacer a Dios.
Cuando le damos al César las cosas que son del César, debemos recordar entregarle a Dios las cosas que son de Dios. Si nuestras carteras, dice Israel, son del César, nuestras conciencias son de Dios. Él debe tener nuestro corazón en el lugar más alto. Debemos darle a Dios lo que a Él le corresponde. El llamado cesarismo es un verdadero problema. Afirma que todo lo que pida al César hay que dárselo. Muchos cristianos borran gran parte de la Biblia, grandes porciones de la ley, sobre todo la primera tabla. ¿Por qué? Porque hay que darle al César lo que pida. Hermanos, hay que devolverle al César lo que es de él, no lo que pida. ¿Ya? El César, si fuera por el César se queda con nosotros, nuestras conciencias, nuestros hijos, todo. Al César lo que pida, no. Al César lo que es del César. Lo que le quiero decir, hermanos, es que hay muchas cosas que va a pedir el César que no son suyas y que debemos decirle, no, César, eso no es tuyo. Muchos cristianos borran la Biblia para darle al César lo que es de Dios. Parece que el número de cristianos que piensa que si viene del César, hay que hacerlo. Hay que apoyar lo que venga de la autoridad civil, sea lo que sea. Se quedan en la primera parte del texto dándole al César lo que es suyo y no le dan a Dios lo que es de Dios. El cesarismo exhibe este ánimo de congraciarse con el César. Así no paguemos la deuda de honra a Dios. Hay algo raro en ese cristianismo. Es obvio que los discípulos entendieron cómo operaban ambos principios. Estuvieron dispuestos a honrar a sus autoridades con temor y temblor, a enseñarle a las iglesias, a honrar a las autoridades, no por su piedad, sino por lo que Dios había hecho, con temor y temblor, y sin embargo, solo un asunto los hizo desobedecer. Escuche muy bien. Escuche muy bien. Entendieron, aplicaron y enseñaron la honra a las autoridades. Solo una cosa los hizo desobedecer a la autoridad. ¿Cuándo qué? Cuando el César desautorizó a Dios, diciéndole, no hablen en ese nombre. Es un principio. ¿Ellos qué dijeron? Juzgad vosotros mismos. Si es necesario, puede ser a Dios antes que a los hombres. Es la única razón. La única. Déjeme concluir con eso. Hermanos, si usted le piensa que el Señor salió bien librado de esto, se equivoca. Desde hace 20 siglos el Señor sigue siendo malentendido en este principio. Y el Señor nunca sale bien librado de esto. El cristianismo nunca sale bien librado de esto. Los ministros nunca salen bien librados de esto, porque siempre hay la persona que le pregunta al Señor si es lícito dar o no al César, pero que ya tiene una idea y espera que el Señor la incorpore y se la justifique. Qué pena. Esto ha pasado antes, pasa hoy, pasará. Sí, está el cristiano que dice, ¿verdad que no debemos pagar impuestos? ¿Por qué? ¿Cómo sale el Señor Jesús de eso? ¿Verdad que eso no lo debemos obedecer? Pues son cosas que Él no quiere obedecer. Pero usa el cristianismo. Nunca el Señor va a salir bien librado porque esa persona ya no quiere obedecer y lo que quiere es que Cristo haga fila detrás de él y lo empuje y lo ayude a desobedecer. Para algunos, los ministros que llaman a darle al César lo que se le debe al César, somos ministros débiles, vendidos al gobierno, hijos del nuevo orden mundial. Por otro lado están los ministros que si dicen que hay que darle a Dios lo que es de Dios, son fanáticos, cultocéntricos, insensibles a las cosas de esta vida, ermitaños, cristianismo de convento, porque abogamos que hay cosas que le pertenecen a Dios y no al César. Aquí llamo a parar la hipocresía de hacer una falsa dicotomía, un falso dilema, un falso dualismo. Muchos de los que nos acusan no protestan contra el bienestar de sus gobiernos, pero arman todo un lío
cuando vienen las demandas. Pero al verlos tan cerca, tampoco le dan a Dios lo que es de Dios. Lo segundo, jamás deberíamos hacer reñir en nuestra vida los principios de sujetarnos al César y sujetarnos a Dios, ni buscar cada excusa para manifestar nuestra rebeldía. Si usted empieza a razonar para no sujetarse al César, que él es pecador, que él es idólatra, que él es pagano, que él es injusto, que se equivoca, ¿cómo va a obedecer este texto, hermano? ¿Me hago entender? Es una forma de usted decirme, no quiero enfrentarme a Romanos 13, a Primera de Pedro, ni a Lucas 20. Lo que usted está buscando es, porque si usted se pone en ese propósito de buscarle cualquier cosa a los gobernantes, yo le pregunto, ¿a quién entonces le obedecerá usted? ¿Y cómo obedecerá este texto? ¿Cómo? Se quedará usted no sin gobierno, sino bajo el gobierno de su propio corazón. Y si llega hasta allá, me está diciendo que no es mejor que el de los gobernantes. No me diga que este texto nunca lo va a obedecer, porque siempre tiene la excusa. Pues hermano, el que nos inspiró esto fue el Espíritu de Dios, y Él sabía que nuestra sujeción sería a los gobernantes pecadores. Así que uno empiece a quitarle la piel a la cebolla, porque ¿con qué se queda? Con nada, hermano. Quítale piel y verá que la cebolla siempre tiene piel, hermano. Es como un hijo, hermano. Si un hijo va a decir, yo me someteré a mi papá en tanto él no peque, es la mejor forma de decirle, sabe que lo que no quiere es obedecerle a usted y punto. Quiero ser un rebelde anárquico. ¿Por qué? Porque todos los días le vamos a dar una razón para no obedecer. Así que es mejor que se sincere con Dios delante de la cruz, pero no use el cristianismo para esconder rebelión contra la autoridad civil. Aquellos que suelen rebelarse contra la autoridad civil apelando al pecado de ellos, ¿a quién se someterán? Ni a su pastor, ni al alcalde, ni al presidente, ni a la policía, nadie. Pero no queda sin gobierno. Queda bajo su propio gobierno, diciendo, no me someteré a hombre, se somete usted a usted mismo. Usted es su propio hombre. Por último, los cristianos deberíamos huir a toda costa de ser sediciosos, aún de parecer sediciosos. La resistencia a la autoridad civil está restringida solo cuando ésta contradice y combate lo que es de Dios. Escuche, la resistencia a la autoridad civil está restringida cuando ésta contradice y combate lo que es de Dios. De ahí la importancia de determinar bien qué es de Dios y qué es del César. Vemos esto en acción en los 3 hombres de Babilonia y en los apóstoles. ¿Qué llevó a los 3 hombres en Babilonia al horno de fuego o a los apóstoles a la cárcel? No, es que los impuestos están caros, es que usted es un pagano, es que lo que manda no me parece, es que... ¿Qué los llevó al horno de fuego? Una cosa, se arrodillarán y adorarán a la imagen. ¿Qué dijo Dios? No te harás imágenes, ni las honrarás. Del resto, hermanos, usted no los ve que el impuesto, el 4 por 1000, el 19, el transporte, la educación, el aborto, la ideología de género, cacerolazo, nada de eso. No excuse su rebelión con cristianismo. Huya a toda costa de ser sedicioso o aún de parecerlo. La rebelión se dio cuando se ordenó quebrantar la ley de Dios. Cuando César pidió algo que Cristo prohibió o cuando el César prohibió algo que Cristo mandó. La resistencia se presentó cuando el César exigió lo que es de Dios. Hay que aprender a disociar, porque para el Señor pagar tributo a Roma con la moneda del imperio, con una inscripción idolátrica, no lo hace uno idólatra. Cuando hemos tenido que desafiar la autoridad porque mandan lo que Cristo prohíbe o prohíbe lo que Cristo manda, no lo hacemos diciendo, mire, somos, que sí, es que esto no es de impuestos.
Lo hemos hecho, mire, tragando nuestras lágrimas, como el hijo que tiene que desobedecer a su padre cuando su padre le manda pecar. ¿Qué le duele al hijo? ¿Que me mande pecar? Y que mi papá me lo mande. Y Dios nos libre de ser un sedicioso o un rebelde a la autoridad civil en nuestro corazón porque sí. Lo hemos hecho con temor y temblor, como quien un día se parará delante del Señor a responder la pregunta, ¿por qué aquí no le dieron al César lo que es del César? Espero que la respuesta suya sea, porque tú pediste esto, y no que usted haya abrigado un espíritu rebelde y sedicioso en una justa causa. Aparte de esto, un creyente debería temblar con el simple hecho de considerar alguna vez desobedecer a su autoridad civil. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oremos.